Hechos capítulo 10. Decimos el nombre del Señor. Si hay algún juvenil por aquí, creo que hay clase hoy, así que... No hay clase, es que no hay clase, sorry. Fui yo el que lo dije mal. Capítulo 10, del 24 en adelante, la última vez que hablamos de Hechos, que fue hace 2 semanas. Semana pasada fue el Día de las Madres y traje una palabra para las mujeres de la casa, no solamente las madres. Si usted no vino, búscalo pronto cuando lo cuelguen en internet, porque va a ser de mucha bendición. Pero habíamos visto la primera parte de Hechos 10, vamos a leer la segunda ahora. Hechos 10, 24 al 48 dice de la siguiente manera: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Aquí comenzó el sermón de Pedro. Ahí, en ese momento comienza el sermón. Yo quiero que usted mire ese sermón. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos. Era un cuerpo físico que resucitó. Que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Aquí cierra el sermón de Pedro con una invitación. Y ahí está. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y a los fieles de la circuncisión, los judíos, a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea, hacerlos parte de la iglesia, recuerda, el bautismo. ¿Puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. ¿Vio qué hermosa la palabra? Se la voy a explicar en un segundito. Capítulo 10 de Hechos, usted lo puede marcar en su Biblia para toda la vida. El capítulo 10 de Hechos es clave. Es clave en el movimiento misionero mundial. El capítulo 10 es clave en el movimiento misionero mundial. Y la semana que viene
entonces le voy a hablar de cómo la iglesia en Jerusalén entiende lo que Dios hizo en ese lugar de Cornelio. Bien, usted lo va a ver. Pero hoy vamos a entrar a una porción previa al entendimiento que llegó de las misiones mundiales que este capítulo da. En este capítulo, ¿está todo el mundo conmigo? En este capítulo, el evangelio de Jesús, este evangelio que se está predicando, pasa de ser un movimiento local de Judea, un movimiento religioso judío, a una religión de alcance mundial. Fue aquí donde el evangelio hizo la conexión al mundo, ¡boom! Y explotó. Es en el capítulo 10. ¿Bien? Y una de las gemas, de los diamantes que podemos sacar de este pasaje, lo vamos a sacar hoy, es la dinámica espiritual que se da en el proceso de evangelizar al perdido, como el Grupo Misiones ha estado haciendo, como van a hacer este sábado, pero como usted y yo tenemos que hacer todos los días, todas las semanas, cuando estamos en casa, cuando estamos con la familia, cuando estamos con los vecinos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la fila del supermercado, en la fila del Sesco y en cualquier otro lugar donde Dios nos lleve. Amén. ¿Por qué toca la fila del Sesco? Porque nos duele. Y en esa fila lo único que uno tiene es rabia, y el Señor te dice, es un buen lugar para conocer a alguien y contarle acerca de tu Dios. Amén. Ok, diga ahí. Así que vamos a ver esta dinámica hermosa del evangelismo, y la vemos ahí en capítulo 10. La semana que viene hablamos de cómo esto explotó hacia las misiones mundiales. Nosotros leímos la semana anterior la primera parte del capítulo, fuimos del versículo 1 al 23, y vimos algo bien lindo. Esa fue la historia paralela donde Cornelio está en su casa y él es un ¿qué? A mí se me olvidó lo que él es. Un centurión romano, o sea, un hombre que tenía 100 soldados más o menos a su cargo y estaba en la capital, así que era un hombre bien acomodado, de mucha influencia. El hombre había estado expuesto al judaísmo, aparentemente está cansado, ¿verdad? Él está cansado de sus dioses paganos y la vida de la gente con sus dioses paganos. Así que este hombre tiene hambre espiritual y viene a conocer al Dios de Israel y escucha cosas maravillosas de él, que fue el creador de todas las cosas, que levantó ese pueblo, que tiene una estricta ley hermosa. Esos 10 mandamientos son bellos cuando usted los mira con cuidado, que mantiene una relación con Dios y una relación con el hombre. No matarás, no adulterarás, no cometerás, no darás falso testimonio, amarás a Dios con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Cosas hermosas. Así que Cornelio tenía hambre espiritual y había escuchado del Dios de Israel y había dicho, yo quiero conocer más de él. Así que Cornelio vio cómo los judíos practicaban y veía que ellos oraban cada ciertas horas y él empezó a orar también. Y veía que una parte importante era dar limosnas a los pobres y empezó a sacar de su dinero y a bendecir a otros. Lo único que él aparentemente no había hecho era convertirse al judaísmo. Ya lo hemos hablado muchas veces, porque convertirse al judaísmo era cambiar radicalmente tu estilo de vida. Primero el varón tenía que circuncidarse, después tenían que guardar el sábado, tenían que dejar de hacer comida. Y eso se había convertido en un problema para que la gente se convirtiera al judaísmo. ¿Okay? Imagínense, circuncidarse después de viejo, sin anestesia y dejar de comer lechón. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No es de Dios. Ninguno aquí sería cristiano si esa fuera la idea, ¿ok? Ninguno. Entonces, sí, el lechón sobre todo. El lechón. Entonces, está Cornelio ahí como que en esta. Y a eso eran los que en Hechos se le llaman los prosélitos. En el Nuevo Testamento el prosélito es el gentil que está muy de acuerdo con lo que está escuchando, pero todavía no ha dado el paso a convertirse al judaísmo. Así que Cornelio está, y vimos en esa ocasión que Cornelio está orando, se le aparece un ángel y le dice, hemos escuchado tus oraciones, hemos visto tus limosnas, hemos visto que tú estás buscando del Señor, yo tengo una respuesta hermosa para ti. Y le dijo, ve a buscar a esta persona que se llama Pedro, que está en tal lugar, y trae lo que él te tiene, él te va a decir algo. Y lo que aprendimos fue que Dios va preparando el corazón del que no conoce al Señor, para que en un momento dado se encuentre con el que conoce al Señor y en ese encuentro reciba salvación. Dios es el que salva, ¿sí o no? Tú y yo no cambiamos el corazón de nadie.
Y los que están trabajando en situaciones en su casa, en su vida, con familia, saben que el corazón terco de nosotros no lo cambia, excepto el Señor. Y Dios es el que escoge a la gente y trabaja en el corazón de la gente, pero Dios también ha escogido darnos el privilegio a su iglesia de que colaboremos con Él salvando gente. Por lo tanto, Él los prepara, Él los pone en esa y nos los presenta, y lo único que nos pide es que nosotros demos testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, en esa primera parte de Hechos 10, que está paralelo, a la vez que Cornelio está recibiendo la visión, Pedro está recibiendo una visión. Y Pedro era un ortodoxo judío. Y como ortodoxo judío, él entendía, ya había creído en Cristo, pero él entendía que todo el mundo tenía que entrar por el judaísmo. Y él todavía pensaba que los gentiles eran, bueno, él los insulta cuando llega a la casa de Cornelio. Ustedes saben lo abominable, lo aborrecible. Mejor le hubiera dicho puerco a la gente. Es que no podemos entrar aquí porque ustedes son unos sucios puercos y nos dañan, nosotros somos unos santos. Bien parecido cuando vemos un drogadicto en la calle. Ahí bien merecido se lo tiene. Y hay un alma que necesita de Cristo. Que necesita que alguien lo mire, que alguien le diga estoy orando por ti, que alguien le diga Dios te bendiga, que alguien le dé algo de comer. El vagabundo que se quedó sin empleo y sin familia y se quedó sin nada. ¿Alguien está conmigo? ¿Me entendió? Nosotros a veces estoy bien y voy a ser cristiano con los que conozco, con los que son de los míos, ¿no? Y nos pasa con las razas también. Entonces acá estamos los puertojos y allá están los haitianos y los americanos pues son los blanquitos y quieren a los negros en otra iglesia. Usted sabe, porque es que es con los míos y Dios, no sé, como si Dios fuera a salvar los de ellos nada más. Y entonces Pedro estaba en esas. Y está en esa tarde y baja el lienzo y está el montón de animales, algunos inmundos y otros buenos, como según la ley de los judíos, y él escucha la voz que dice mata y come, y él dice yo nunca he comido porquería, Dios, tú sabes que yo soy un tipo perfecto en la ley, yo te sirvo. Y el Señor le da un pescozón y le dice lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Porque es que allá afuera, hermano, esta semana vas a tener frente a ti a alguien que ya Dios está limpiando y que necesita el mensaje de Jesucristo, y Dios te va a poner a ti con lo mucho o lo poco que tú sepas del evangelio, pero como hoy yo te voy a dar un adiestramiento vas a saber mucho. Y esto va a quedar grabado y lo puedes ver en YouTube y lo puedes repetir muchas veces, porque te voy a dar un adiestramiento de cómo se predica el evangelio. Y Dios te pone para que bendigas al que está en necesidad, porque las almas se están perdiendo. Y estamos hablando del destino final de las almas en su eternidad. Así que vimos nosotros en esa primera parte del capítulo 10 que Dios preparó al que iba a recibir y al que iba a dar. Dios preparó el corazón del cristiano, de Pedro, para que entendiera que no hay acepción de personas, para que quitara todo prejuicio de su cabeza y entendiera que hay que predicar este evangelio a toda criatura. Yo voy a mirar un momento para atrás. Ahorita Janet estaba tocando el tema del texto de Jesús, ¿no? Cuando Jesús le da el mandato que dice, y este mensaje se predicará en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Yo quiero que usted entienda que él se lo dijo a judíos ortodoxos. Y ellos no tenían problema con predicar en Jerusalén y en Judea. Pero tan pronto dijo Samaria, alguien miró para el lado y dijo, Jesús se le fue, no sé, le dimos un pescado y se envenenó. Y cuando dijo, y hasta lo último de la tierra, dijo, está loco, se le fue la mente, y ahí mismo la nube lo cogió y se lo llevó, y dijo, qué bueno que se lo llevaron. Eso no estaba en el plan de ellos, pero sí en el plan de Dios. Dale un aplauso al Señor. Si no fuera por eso, tú no estuvieras escuchando este mensaje. No habríamos separado el domingo en la mañana, el primer día de la semana, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo hubiésemos separado para estar aquí antes de hacer cualquier otra cosa esta semana, porque nunca hubiésemos conocido el mensaje. Nunca hubiésemos conocido el mensaje.
Así que en esta segunda parte del capítulo que acabamos de leer, Pedro está llegando ya a casa de Cornelio. Se ha reunido un grupo considerable porque Cornelio era un evangelista. Todavía no se había convertido, el tipo estaba fuera de liga. Había llenado de familia y de vecinos y todo el mundo allí. Entonces, ¿de qué Pedro les va a hablar? ¿Cómo piensa Pedro ganarse a esta gente para el evangelio? Porque él debe estar pensando, ¿qué hago ahora? Yo no he interaccionado con gentiles. Yo ni entro a la casa de ellos y acabo de entrar. Los dejé anoche dormir en casa de Simón el curtidor, ¿se acuerdan? Yo he roto todas las reglas posibles. Para Pedro esto es uncharted territory. Esto es territorio que yo nunca en mi vida he conocido. Por aquí me tiro, Señor, ten misericordia. ¿De qué le hablo a aquel que está demandando que yo le diga acerca de mi fe? Y te va a pasar cuando te sientes con alguien, te va a pasar cuando alguien te rete, te va a pasar cuando alguien esté frente a ti, en contra de lo que tú crees, porque hoy en día vivimos en una sociedad que cree cualquier cosa permisiva, sexualidad permisiva, el aborto, las drogas, la sexualidad loca, todo lo que sea, y alguien se va a sentar frente a ti y te va a preguntar acerca de tu fe. ¿Qué es lo que tú crees al fin y al cabo? Explícame. Pedro decidió lo que tú y yo tenemos que decidir. Que cuando alguien pregunta acerca del evangelio, escúchame bien, por favor. No es para que le digas que Cristo lo va a sanar, aunque lo puede sanar. No es que le digas que Cristo lo va a prosperar, aunque cualquier vida en el Señor va a estar próspera. Claro que sí. Pero la prosperidad de Dios, no la que nosotros nos imaginamos. No es para que le digas que Dios viene a resolver sus problemas, aunque servir al Señor va a poner en orden el desorden de la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando una persona viene con una necesidad, es importante que digas, Dios puede bregar con eso. Sí, Dios puede bregar con eso otro. Sí, Dios puede bregar con tu matrimonio, puede bregar con tu hijo que está en drogas, puede bregar con tu corazón que está en depresión, sí, puede bregar con tus finanzas que están dañadas por todas las cosas que han pasado, puede bregar con todo eso, pero Dios quiere bregar primero con algo mucho, mucho más importante. Porque todo lo demás va a caer muy bien y todo lo demás va a estar en orden si ponemos en orden lo primero, y es tu relación con Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, porque a eso nos llamó Dios. Pedro llegó allí y pudo haber hablado muchas cosas y escogió hablar una sola. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. El simple evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el simple evangelio de Jesucristo? Yo te lo acabo de leer, porque cuando Pedro empezó a predicar, que empieza en el versículo 36, él dice varias cosas, te las voy a mencionar súper rápido. En ese mismo versículo, si tienes la Biblia, puedes dejarlo allí, o si me pueden poner el versículo otra vez, se lo agradezco. El versículo 36. Miramos para atrás y los vamos viendo. El versículo 36. Ese versículo 36 allí dice, y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. ¿Qué es lo primero que contiene el evangelio? Lo primero es que Dios, escúcheme bien, Dios es el que envía el mensaje. Dígalo conmigo, Dios envió el mensaje. La noticia viene del cielo. Y cuando te sientes con alguien, yo te voy a decir lo que el cielo te mandó a decir. La noticia viene de Dios. Y la noticia es que hay una paz. Evangelio significa buenas noticias, ¿verdad que sí? La noticia de Dios es que hay paz. Y la primera pregunta que alguien te puede hacer, paz, ¿y por qué? ¿Con quién yo estoy en guerra? Y aunque la gente no lo entienda, tienes que decirle, tú estás en guerra con Dios. Ahí es que el mensaje del evangelio se cae al piso, porque la gente se cree muy buena, incluyéndonos a ti y a mí. Tú y yo somos gente más o menos buena, bregamos con las situaciones, pagamos los taxes, pagamos las multas, hacemos fila más o menos. Cuando nos da coraje con alguien, no dejamos que se salga para afuera, nos controlamos, pues estamos, tú sabes, ¿cómo que lo manejamos? Tú sabes. Y sí tenemos nuestras debilidades y de vez en cuando caemos, pero nosotros somos gente, bueno, malo es este otro que hace todas estas cosas, pero yo soy bueno. Esto es como ir a un doctor y el doctor te da el diagnóstico de Dios con
todos los que hemos nacido es que todos estamos en rebeldía, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando alguien viene y me dice, yo necesito que Dios venga conmigo y bregue en mi matrimonio, lo primero que yo le voy a decir es, ¿cómo está tu relación con Dios? Pues tú sabes que yo... Ok, pues ese es el primer problema que tú tienes. No, pero es que me brego el matrimonio y yo después le sigo. No, así no brega. Esto va al revés. Es que tú tienes que entender que tu relación con Dios está en guerra. Romanos 1 dice que nosotros estamos bajo la ira de Dios. Y esa palabra tampoco le gusta a nadie, porque la ira de Dios suena bien feo. ¿Cuántos han estado bajo la ira de sus padres? ¿Cuántos fueron adolescentes e hicieron algo que sacó a sus padres por el techo y les explotó? Y de momento usted vio esos ojos llameantes que lo miraron mientras buscaba la correa. Este dice, aquí llegó mi fin. El concepto de la ira es bien difícil. Pablo lo dice, nosotros estamos bajo la ira de Dios. Así que fíjate que el mundo entero está bajo la ira porque el mundo entero le dio la espalda a Dios. Si usted quiere entenderlo mejor, busque todos los mensajes o todos los estudios de Romanos que hemos hecho hasta ahora los viernes, están colgados en internet, porque ahí hemos explicado al detalle lo que significa estar bajo la ira de Dios y estar desde que nacimos en rebeldía. Está todo ahí, todo ahí, todo ahí. Así que lo va a tener que tomar como bueno hoy. Y entonces, ese es el diagnóstico de Dios con el mundo. Con todo el que ha nacido en esta tierra, tú y yo estamos lejos. Y mientras sigas lejos de mí, y lejos de mí significa que no estás sometido a mi mandato porque el rey aquí soy yo. Lo repito. Lo que significa estar lejos de Dios es que tú no estás sometido a mi mandato porque en esta relación el rey soy yo. Y no te gusta lo que te tengo que decir y te estás perdiendo todo lo que te quiero dar. Porque vivir en el Señor es paz, es gozo, es esperanza y es bendición. ¿Sí o no? Pero no te gusta lo que te tengo que decir. Así que estás en ira, estás bajo mi ira y el resultado de nuestra enemistad se llama tu muerte. ¿Por qué? Porque la fuente de vida es Dios. Y si yo estoy lejos de Dios en mi eternidad, yo voy a morir. Por eso el resultado de la ira de Dios sobre mí es mi muerte. Y mira qué precioso lo que Pedro le dice a esta gente. Vengo a decirte que Dios hace poco nos habló allá en Israel y nos envió un mensaje del cielo. Y es la buena noticia de que nos tiene una manera de volver a estar en paz con nosotros. Paz. Repita conmigo. Paz. ¿De qué se trata venir a la iglesia? ¿De qué se trata escuchar todo esto? De tener paz con Dios. Porque el problema más serio y profundo de la humanidad es su enemistad con Dios, que los llevará a la muerte, y la paz con Dios los llevará a la vida eterna. Así que el evangelio es el anuncio de la paz por medio de ¿quién? Algo hizo Dios a través de su Hijo que envió a la tierra para darnos esa paz. Y Pedro inmediatamente da la segunda cláusula del evangelio. Jesucristo es, ¿qué dice ahí? El Señor. Vamos, repítalo conmigo. Jesucristo es el Señor. Repítalo por teléfono. Jesucristo es el Señor. La buena noticia es que Dios nos va a dar paz con Él a través de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios mismo encarnado. Dios mismo encarnado. Por eso el versículo 37, póngalo ahí, 37 y 38, bien rápido. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Después de qué?
del bautismo que predicó Juan. Dame el 38, ponlo allí. Cómo Dios, ¿qué dice ahí? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Que dice que Dios envía un mensaje y el mensaje que envía es que envía a una persona y esa persona nace y crece y está acá y de momento un día está Juan el Bautista predicando, Jesucristo entró a las aguas bautismales y en ese momento ¡brum!, se abren los cielos, se escucha una voz, baja una paloma y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchad. Así que la primera parte de tu proclamación es: tú y yo tenemos un problema con Dios. Nuestro problema es la rebeldía. Eso nos lleva a la muerte. Pero Dios tiene un mensaje de paz para ti. Porque Dios te ama. Sí, Dios te ama y quiere estar en paz contigo. ¿Y cómo es esa paz? Él mismo se vistió de hombre. Él se puso carne. Él vino a la tierra siendo el Señor de todos y vino aquí para hacer algo. ¿Ya tienen los dos puntos ahí? ¿Les gusta el Evangelio? Vamos. Quizás hay gente que se va a convertir hoy por primera vez porque nunca lo había escuchado, así que yo espero en eso. Así que, ¿qué es lo próximo? Qué mal me quedó. ¿Y quién es ese Jesús que Dios abrió el cielo y vino y habló? Y qué chévere. ¿Y qué significa eso? Mire la mitad de ese versículo. Y cómo este Cristo anduvo haciendo, dígalo, bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque el diablo, que esa palabra se usa también para predicar, el diablo. El diablo, pues Jeñito no estaba tan mal. Porque Dios estaba con él. Y aquí sí le puedes decir a alguien: pues claro que tienes el matrimonio destruido, claro que tu vida entera está hecha a pedazos, claro que la enfermedad está en este mundo, claro que esto es una injusticia, si es que el diablo nos tiene como nos tiene. Pero este Cristo dio en corto tiempo el ejemplo que Él es más poderoso que el infierno. Dale un aplauso al Señor. Él es más poderoso que toda situación que está destruyendo tu vida. Y si te pones en paz con Dios, Dios va a poner en orden tu casa. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que te acabo de decir que Dios quiere que tengas paz, que la paz te la da a través de Cristo, que es el Señor de todos, que tiene poder para bregar con todo lo que te duele y te daña. Bien. ¿Y cómo Cristo hizo eso? Pues ahora Pedro se lo dice. Dame el próximo texto, que es el 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. ¿A quién qué? ¿Qué significa eso? Ustedes recuerden a la gente Semana Santa. ¿Te acuerdas Viernes Santo? El único día que no vas a la playa en tu vida. O el único día que siempre vas a la playa, con tal de no ir a la iglesia. ¿Cómo Dios hizo eso a través de Cristo? La Biblia dice, Pedro lo dice inmediatamente ahí: Cristo murió por ti y por mí, eso es todo. A quien colgaron en un madero. Jesús, escúcheme por favor. Jesús fue muerto por hombres rebeldes porque ellos lo subieron allá arriba. Tú y yo, la humanidad, vio a Dios encarnado y escúcheme, estamos tan rebeldes con Él que cuando lo vimos hablar y hacer, lo matamos. ¿Se da cuenta lo rebeldes que estamos con Dios? A Dios nadie lo había visto. Felipe le dice al Señor un día: por favor, enséñanos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. A Dios nadie lo había visto. Dios viene, se pone cuerpo de hombre, se presenta, le dice: esta es mi ley, esto es lo que quiero para ti, esto es todo lo que voy a sanar en tu vida. Y yo te odio y te subo un madero y te mato. El hombre odia a Dios. El hombre en su estado natural odia a Dios. Pero lo hermoso de esto es, y esto es lo que Pedro está predicando, escúcheme bien, que Cristo fue muerto por los hombres rebeldes. Pero Cristo murió, repítalo conmigo, 1, 2 y 3. Cristo murió en lugar del hombre rebelde y para la bendición del hombre rebelde. Porque en la cruz Jesús agarró mi condena de muerte, la que me tocaba a mí cumplir. ¿Y por qué Pedro proclama la cruz? Porque la cruz se hizo el gran intercambio. Mi muerte por su vida. Mi muerte por su vida.
Amén. Y luego Pedro le dice lo próximo del Evangelio. Datos sencillos, dame el 40, por favor. El 40. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. A este te lo entregó. Ahora eres salvo por la eternidad. Ese es el Evangelio. Pastor, eso está complicado. Se me va a hacer duro explicárselo a alguien. Y más duro que lo entienda. No te preocupes, que hay algo hermoso en esta palabra. Que dice la Biblia que es poder de Dios para salvación. Tú explícala. Explica lo que te salga bien. Que te la estoy explicando bien. Explícala como salga. Que hay una transacción espiritual que tú y yo no entendemos. Pero si creemos que Dios ha estado trabajando con los Cornelios que están allá afuera, tú solamente sé fiel, Pedro, y abre tu boca. Un aplauso al Señor, por favor. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué es lo último que Pedro dice? Porque es que la predicación es importante que vaya completita, de esquina a esquina. Y lo último que él dice, por si acá a la gente se le olvida, vete al versículo 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. O sea, te estoy hablando a ti, amigo, o sea, bajo este café, con estas tostaditas del buen café tan ricas que son. Y dicen una sopita de plátano tan buena. Wow. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él, Cristo, es el que Dios ha puesto, ¿por qué? Ya se puso fea la cosa. No era un evangelio de paz. ¿Qué hace un juez ahí? Y ese juez no es de paz. ¿Qué es lo que queda en la predicación del evangelio? Que se va a acabar el tiempo. Que viene un día de juicio. Que la palabra establece que hay un día donde la historia se va a acabar. Y todos vamos a pararnos frente al trono de la gracia. Y allí Cristo va a estar de juez. Ya no de Salvador, ahora de juez. Y Él va a pasar juicio por aquellos que se han sometido a su mandato y los que no. El que se ha sometido a su mandato escuchará una hermosa voz que le dirá, ven y entra en el gozo de tu Señor. Pero el que no ha querido entrar va a tener el lamento y la muerte eterna. Cuando Pedro le toca el tema de que a este Cristo es el que ha puesto por juez, está trayendo la idea del juicio final. Fíjese que desde el principio hasta el final, nosotros nacimos rebeldes en esta tierra, estamos destinados a morir, pero Dios nos envía paz, nos dice que puede arreglar con nosotros y nos envía a Cristo y que Cristo cargó mi culpa y ya está todo listo. Y entonces quiero que sepas que esto es de tu destino final. Que si no tomas decisión de lo que te voy a hablar, esto tiene que ver con tu destino final. Y cuando termina ese ciclo completo, entonces Pedro le da la invitación. Y la invitación está en el versículo 43. Y la invitación del versículo 43 dice, de Cristo, dan testimonio a todos los profetas. ¿Y qué dice ahí? Ahí está la invitación. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es la buena noticia de paz con Dios? Que Él envió a Cristo y que todo aquel que escucha este mensaje y lo entiende, ¿qué tengo que entender? Que tengo un problema con Dios. Que tengo que entender que Dios lo resolvió por mí. Que tengo que entender que esa solución se llama Jesucristo. Que tengo que entender que Jesucristo es Rey. Lo dijo allá arriba, Señor de todo. Él no va a ser mi pana. Él no va a ser mi amigo. Él no viene a hacerme cumplir todas las metas que yo tengo en mi cabeza. No, Él viene a radicalmente cambiar toda la estructura de mi cabeza. Y viene a cambiar mis prioridades. Y viene a hacerme nuevo de adentro hacia afuera. Y que si yo acepto someterme a ese Cristo por el resto de mis días, en ese mismo momento mis pecados son perdonados. Mi pasado queda excluido y mi futuro en Dios es seguro. Por eso yo le había explicado varias veces que eso de creer en Cristo lo estamos predicando tan suavecito y tan somero. Levanta la manita, ven al frente, di yo te quiero, Señor, y salen por ahí, tú escuchas los disparates que la gente dice después. Someterse a Cristo es someterse al Rey. Eso significa que ya yo no me mando. Eso significa que lo que la gente dice por ahí que no es lo que Cristo diga.
Es lo que Dios diga en mi vida. Pero yo quiero decirte a ti que me estás escuchando hoy, que el día que te sometes a Cristo, las cosas cambian en tu corazón. Y si sigues sometido, va a ser un proceso de toda la vida, donde nuestra rebeldía va a querer volver a salir, donde va a haber áreas de nosotros que no hemos sometido totalmente. Y Dios va a seguir bregando con nosotros. Pero cada vez que sometas algo más, cada nueva bendición que va a llegar a tu vida. Porque en Dios hay vida y hay paz. No como el mundo da, no como el mundo la promete. En el Señor, vivir en Cristo significa vida y paz. ¿Te lo crees? Así que le voy a resumir esto que le acabo de decir en 3 líneas. Debo hasta escribírselas y se las voy a dar en un papel para que se las lleve y las tenga en la cartera. Aquí están las, déjenme contarme salieron. 1, 2, 3. Mira, 4, exactamente 4 líneas para predicar el Evangelio. 4 líneas, 1 minuto, casi un Twitter. Casi un tweet, no Twitter es la compañía. Tweet. Casi un tweet. 4 líneas de eternidad. Tenemos un problema con Dios. Con esa la puedes dejar, pero si quieres un poquito antes, tenemos un problema con Dios, entre paréntesis, rebeldía a su ley. Y eso nos condena a muerte. Dígalo conmigo, ¿tenemos un problema con Dio? Y estoy condenado a muerte. Primer punto. Segundo punto, Dios envió la solución. Se llama Cristo. Se llama Jesucristo, ya está. Segundo punto. Tercer punto, Jesús vivió la vida que yo no puedo vivir y murió la muerte que me tocaba a mí. El gran intercambio. Y cuarto punto, si creo en lo que Dios dice acerca de mí y acepto la solución, creyendo en la obra de Cristo y rindiéndome a sus pies, mi pasado queda limpio, mi presente se vive para Cristo y mi futuro es una herencia de vida y paz. 4 líneas. Aquí tengo el Evangelio, se lo puedo dar ahorita, lo pueden escribir, se lo llevan. 4 líneas y con eso predicaste el Evangelio de Cristo. Hermanos, ese es el contenido del Evangelio. No hay otro, no se puede cambiar. Es el único mensaje que Dios va a bendecir. Dios no va a bendecir si traes $1,000 ahí al frente y yo me les paro encima. Dios no bendice eso, eso se llama hechicería. Tú compras dioses paganos. Ay, no hay ni primicias, ni revoluces, ni nada. Ay. Usted no sabe lo que me hierve a mí la paciencia esta cosa. Sí, me toca aguantar porque peco. Y peco acá arriba y está mal. Este es el contenido del Evangelio. De eso se trata la Biblia. De eso se trata tu problema. ¿Y cómo tú y yo sabemos que esto es lo que Dios va a bendecir? Lee el texto, versículo 44 dice que solamente estaba Pedro diciendo estas cosas, explicando estos 4 puntos y parece que en el corazón de la gente ya empezaron a creer en Cristo, que mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo hizo ¡buan! Y cayó ahí. Y ahí está la prueba viva, confirmado del cielo. Que ese es el mensaje que Dios aprueba y que ese es el mensaje que Él quiere que tú y yo llevemos. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Puede que tú estés aquí o alguien me está escuchando y diga, porque esto sale después de la radio, ¿verdad? Pastor, está chévere, pero eso era para el tiempo de la iglesia primitiva. Escuche, pastor, palabra primitiva. Primitivos, neandertales, o sea, que tenían detrás los triceratops cogiéndonos. Iglesia primitiva. Hoy somos modernos. Somos de caché, comemos brunch. Solo necesitamos un mensaje inclusivo. La palabra inclusiva la han dañado tanto. La han dañado. Es una pobredumbre en el mundo tan brutal. Nosotros necesitamos el mensaje inclusivo, sofisticado, que no insulte a la gente, con ese asuntito del pecado. Pastor, esa palabra es vieja. Es vieja, eso lo usaban los puritanos, eso hace 2 siglos, cuando ponían la escarlata esa extraña, eso es viejo. Pecado. No hable de pamplinas de juicio final, de infierno, eso es una mitología, pastor. Ira, deje de hablar de la ira. Que Dios vaya a un curso de anger management, entonces, si tiene problemas.
Que deje a la gente quieta acá, vivir tranquilo. Lo que necesitamos es un mensaje que nos enseñe, escuche porque esto va a sonar bien lindo ahora. Necesitamos un mensaje que nos enseñe a vivir como Cristo, en amor, haciendo el bien. Porque usted sabe, nosotros somos gente fundamentalmente buena, somos gente apasionada. Lo que necesitamos es un poquito de dirección, un empujecito para alcanzar nuestros sueños, echar para adelante en la vida. Pero, pastor, deje esa bobería. Y por ahí mismo todos hacemos fila india y nos vamos al infierno. Escúcheme bien, ¿el Evangelio de Cristo tiene un componente de mejora de vida presente? Claro que sí. Hermano, si usted vive sin Dios, usted vive como un loco. Hay gente que en muchas áreas va a estar bien, hay gente que no es cristiana y que están bien y tienen muchos chavos. El issue no está en el chavo. El issue no es tener una familia linda, el issue no es ser exitoso afuera. Ese es nuestro error. Vinimos a la iglesia y creemos que estar bien es tener lo que la gente del mundo tiene, según creemos. Eso no es el asunto. Pero la realidad es que toda la gente en algún punto en su vida interna o personal tiene un revolú. Tiene algo sin cubrir, tiene un asunto terrible que manejar. Sean vicios privados, sean asuntos en sus relaciones interpersonales, cosas terribles que están en nuestro corazón. Todos tenemos unos asuntos. Y claro que el Evangelio va a entrar y el Evangelio va a destapar nuestros problemas y va a bregar con las soluciones. Con los vicios sexuales, los vicios de alcohol, de drogas, de lo que sea. Nuestra mala manera de ser, nuestra mentira. Hay gente que es mentirosa, gente que es tramposa y lo tienen ahí, no pueden evitarlo. Y Dios va a destapar esas cosas que nosotros guardamos bien profundo en nuestro corazón porque no queremos que nadie sepa que no tenemos una vida perfecta. Pues mire, ¿sabe qué? Que aquí ninguno tiene una vida perfecta. ¡Ni uno! Ni uno. Todos necesitamos a un Dios que venga y bregue con nuestro corazón. Así que el Evangelio va a entrar y va a bregar con los asuntos de nuestra vida. Claro que sí. El Evangelio me va a dar imperativos morales y éticos, pero yo quiero que usted entienda que Buda tiene imperativos morales y éticos. Buda, Mahoma, hasta los ateos tienen imperativos morales y éticos. Todo el mundo va a decir, pórtate bien, no le hagas daño al otro. Todo el mundo. No necesitas venir a Cristo para tener imperativos morales y éticos. Pastor, no diga eso. Sí, Cristo dio imperativos morales y éticos. Vaya al sermón del monte, allí está. Todo lo que Él quiere que tú y yo hagamos en la vida. Y si tú agarras eso que Él enseña y lo sacas del contexto de este evangelio que te he hablado, Cristo puede parecer cualquier otro. Puede parecer el Dalai Lama, Gandhi. Claro que hay imperativos morales y éticos, claro que se puede mejorar la vida presente y claro que tiene que haber un reclamo de acción social, claro que hay que ir a ayudar al pobre, claro que hay que ayudar al menesteroso, claro que hay que servir a la gente. Pero ¿sabe qué? Que todas esas cosas se pueden hacer sin Dios. Ay. No vas a ser perfecto, claro que nadie va a ser perfecto, ese es el punto, por eso es que estamos en rebeldía con Dios. Y el hombre dice, pues yo no voy a ser perfecto, somos humanos, así que siempre vamos a fallar en algo y con eso cancelamos el asunto y mientras más cosas buenas yo hago, mejor me siento conmigo y todo está bien. No está bien. Ese es el mensaje del Evangelio. No está bien. Porque la palabra claramente nos dice que la gente necesita la paz con Dios. Eso solo se consigue cuando entendemos nuestro problema, conocemos la solución que Dios dio y nos rendimos a Cristo. Escúcheme bien, porque el asunto aquí no es mejorarnos, es nacer de nuevo. El asunto no es mejorarnos, es nacer de nuevo. Todo lo demás, ética, moral, servicios sociales, bendiciones, todas esas cosas que Dios nos da en la vida, van a fluir de una relación restaurada con Dios. Por lo tanto, primero resolvemos nuestra eternidad y luego el presente Dios lo va a ir sanando. Dios va a ir sanando las cosas que están rotas y dañadas en tu vida. Y a veces lo que tú crees que está roto y dañado, un hogar dañado, una enfermedad, una crisis mental, ese no es tu problema. Eso solamente saca a la luz tu problema espiritual.
Y Dios lo puso ahí para sacar a la luz tu problema espiritual, para que entendieras que tú necesitas a Cristo. Que si te ocurriese lo que le ocurrió a Job, que se quedó sin nada, sin hijos, sin dinero, sin posesiones, sin salud y por poco sin mujer, sin apoyo mental, espiritual ni emocional. Job estaba sumido en una depresión brutal. Y allí tirado en el suelo, pudo decir: desnudo yo vine a este mundo. Yo no traje nada. Yo no necesito nada. Lo único que yo necesito es a Dios. Desnudo volver a Él. Dios dio. Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y después dice: yo sé que yo volveré al polvo y de allí el Señor me levantará. La confianza de Job al último fue solamente en el Dios que hizo. Escúcheme bien. A Job Dios le quitó todo para poder hacer que se hablaran. Que la única relación que le quedó a Job viva fue con Dios. Por eso cuando usted va a ese final de ese libro, a lo último es una conversación entre Dios y Job. Tuvo que quitarle todo, tuvo que quitarle su religión, tuvo que quitarle todo para que llegara el momento que él hablaran, Job fuera limpio y fuera restaurado. Quizás eso es lo que te está pasando a ti. Tú necesitas entender eso de este evangelio. Si te vendieron otro evangelio, te lo vendieron mal. Y yo voy a invitar a todo el que está aquí ahora, primeramente a los de la casa. Y si hay alguien aquí que está apartado, que está dolido, que está frustrado, nunca ha conocido al Señor, escúchame bien, tú necesitas paz con Dios. Cuando tú tengas tu vida en paz con Dios, lo demás va a empezar a ponerse en orden. Y no necesariamente eso significa que las finanzas se te van a arreglar, no necesariamente significa que la enfermedad se va a ir, no necesariamente significa que los problemas se van a acabar, significa que va a haber otro hombre lleno de la gracia de Dios para bregar con todas las situaciones. Y en un momento voy a hacer el llamado de eso. Pero para cerrar y concluir, la iglesia que está aquí hoy, Dios lleva llamándonos a evangelizar. Y yo hoy te he dado un adiestramiento sencillo de lo que tienes que decir. La semana anterior aprendimos que ya Dios viene preparando los corazones del que necesita y Dios viene aquí preparando nuestro corazón. Salgamos a hacer nuestra función. Gente, escúcheme bien. Si usted nunca ha tenido la experiencia de llevar a una persona a los pies de Jesucristo, usted se ha perdido el privilegio más grande que hay en la vida. Si nunca has podido llevar a una persona a los pies de Cristo, te has perdido el privilegio más grande de tu vida. Yo te ruego que esta semana le pidas a Dios: Dios, dame una oportunidad como la de Pedro. Dios, dame una oportunidad como la de Pedro. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, por la hermosa bendición de haber estado aquí en esta noche, en esta mañana, con esta gente tan bella que ha tenido a bien escucharme y con paciencia entender tu palabra. Gracias porque ellos ponen su mente y su corazón para entender lo que tú estás hablando. Y gracias porque me das a mí la bendición de poder hablar esta palabra. Yo te pido, Dios de misericordia, que lo que tú quieres hacer con este pasaje y con este mensaje tú lo hagas. Tu palabra dice que ella no viene atrás vacía. Y yo te ruego que no venga atrás vacía. Yo te pido, Dios de misericordia, que en esta hermosa mañana nuestro corazón de todos los creyentes que estamos aquí sea movido poderosamente a hacer nuestra función de evangelistas. Dios de misericordia, que salgamos por esa puerta entendiendo que entramos a nuestro campo misionero, que hay gente que necesita lo que nosotros tenemos para dar. Dios de misericordia, te ruego, Señor de poder, que nos uses para tu gloria. Danos la hermosa experiencia, de llevar almas a tus pies. Que nos infectemos, Señor, con esta fiebre de llevar almas a tus pies. Que veamos el cambio en el rostro de la gente cuando los amamos con nuestro amor y cuando les damos el mensaje. Porque vamos a hacer ambas cosas, los vamos a amar,
Los vamos a abrazar, los vamos a ayudar, pero le vamos a predicar el Evangelio para que esa gente conozca que lo que hay en nosotros es real. Y yo te pido en esta mañana que si hay alguna persona en este lugar, Señor, que está lejos de ti, yo te pido que en este momento tu Espíritu Santo, que lo tiene que haber convencido, porque parte de tu trabajo con ellos fue traerlos en esta mañana para que escucharan la definición del mensaje, el Evangelio de la paz. Entendieran, supieran si se habían convertido a esto o no. Y si no lo habían hecho, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de volvernos a ti. Hoy es el día de volver a empezar. Hoy es el día de conocerte y experimentarte. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos todavía. Si hay alguna persona aquí que necesita